estás? Buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes. Y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y comenzamos revisando lo que ocurre a esta hora en Australia, luego que el primer ministro de ese país, Scott Morrison, aseguró que Australia ha garantizado la obtención de una vacuna prometedora contra el coronavirus. Según el jefe de gobierno, se llegó a un acuerdo con el grupo farmacéutico AstraZeneca sobre la vacuna que están desarrollando justamente con la Universidad de Oxford, esto en el Reino Unido, y que si esta vacuna finalmente es eficaz, bueno, el país la va a fabricar y distribuir de manera gratuita a todos sus ciudadanos, que es una población de 25 millones de personas. Acá hay que recordar que este proyecto de vacuna es uno de los 5 que ya están ensayando de forma masiva con grandes grupos de voluntarios, y los investigadores esperan lograr finalmente resultados de aquí a finales de este 2020. Ahora, un tema no menor es que Australia debe, sin embargo, llegar a un acuerdo definitivo con esta farmacéutica, con AstraZeneca, sobre el costo que va a tener esta vacuna, y además también falta por definir cuál será finalmente el fabricante local. Bien, y ahora nos vamos a Estados Unidos, luego que anoche comenzó la Convención Nacional Demócrata de cara, por supuesto, a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre de este año. Si bien el gran tema de la noche fue la unidad, la verdad es que fueron varias horas que estuvieron divididas en varios subtemas. Por un lado, la injusticia racial, la pandemia, la crisis económica y, por supuesto, la diversidad. Después de un largo, podríamos decir, clipeo, un video con varias imágenes de las multitudinarias marchas en pedido de justicia racial en Estados Unidos, hablaron los hermanos de George Floyd, recordemos el hombre cuyo asesinato a manos de la policía ocasionó una revolución social, y a la aparición de la familia Floyd le siguió un minuto de silencio. Ahora, el primero de los grandes discursos de la noche, ya vamos a pasar a revisar lo que dijo la ex primera dama Michelle Obama, que vemos en las imágenes, pero primero, antes que la ex primera dama, habló el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que fue sumamente duro con el actual presidente Donald Trump. De hecho, haciendo un recuento de cuán difícil fue la pandemia para su estado, que hay que recordar es el único estado en el que el país llegó a un 8% de mortalidad. Bueno, Andrew Cuomo culpó directamente al presidente Donald Trump por estar obsesionado, como dijo él, con el virus en China, cuando el virus de Europa afectaba al noreste del país. Pero como se esperaba, ir a las imágenes que veíamos, el plato fuerte de esta noche fue la participación de la ex primera dama Michelle Obama, que podríamos decir un poco que fue a la yugular del presidente Donald Trump. Esto porque Michelle Obama describió un escenario sumamente sombrío sobre la situación actual de Estados Unidos y aún más oscuro para el futuro del país en el caso de que Donald Trump llegue a ser reelecto en noviembre. Y con una excepcional, la verdad es que efectividad como oradora, de la que es siempre se ha reconocido. Fue verdaderamente dura Michelle Obama contra el actual presidente, y de hecho ella dijo, y acá quiero citar: permítanme ser lo más clara y honesta posible. Donald Trump es el presidente inadecuado para este país. No puede ser quien necesitamos que sea. Si creen que las cosas no pueden estar peor, sí pueden. Y estarán peor si no hacemos algo en esta elección. Ahora, este martes, esto no termina acá, este martes será el turno de varias figuras nuevas del partido, como por ejemplo Alexandria Ocasio-Cortez, una representante bastante más de la izquierda, más radical, demócrata, podríamos decir, pero también de varias figuras históricas, como el expresidente demócrata Bill Clinton, y el cierre estará a cargo de la señora de Joe Biden, la doctora Jill Biden, y es una convención que va a durar por lo menos hasta el jueves y que va a finalizar con el discurso del candidato demócrata Joe Biden. Claro, donde acepta formalmente esta nominación, ¿cierto? Fue claramente distinta a la que habíamos visto a las otras convenciones, pero muchos dicen, de todas maneras, tuvo ese elemento de emotividad en algunos de los discursos que fueron bien fuertes y que de hecho ya fueron recibidos por el presidente Trump, quien ha empezado a reaccionar, contestando uno por uno a quienes estuvieron, como era de esperar, ¿no? En esos videos virtuales, y también una de las cosas que más llamó la atención era que estuviera esta convención liderada, o fuera la anfitriona, podríamos decir, de manera virtual, Eva Longoria, claro, que ha estado durante las últimas
campañas demócratas sumamente involucrada con el partido. Sí, en el mundo artístico, digamos, espectáculo, tiene mucho apoyo, ¿no? Joe Biden son figuras más vinculadas y identificadas con el Partido Demócrata, así que han estado también muy activos en redes sociales haciendo campaña. Así es, así que vamos a ver lo que pasa hoy día en la noche, porque más o menos la convención comienza como a las 10 de la noche, hora chilena, por lo tanto ya mañana vamos a poder tener reacciones sobre los discursos que se realizan este martes. Bien, y ahora nos vamos a Nueva Zelanda, luego que la primera ministra de ese país, Jacinda Ardern, respondió a las críticas realizadas por el presidente Donald Trump, porque no solamente reaccionó ante la Convención Nacional Demócrata, sino que también contra lo que ocurre en Nueva Zelanda. Esto por el rebrote del virus en Auckland, la ciudad más poblada de ese país. Esto fue una conferencia de prensa donde la primera ministra señaló que Donald Trump está claramente equivocado cuando afirma que en Nueva Zelanda se registra un gran aumento de casos del nuevo coronavirus y aseguró que evidentemente no existe un punto de comparación real, podríamos decir, entre el foco actual de Nueva Zelanda, que comenzó por 4 personas, recordemos, con los miles de casos diarios que se registran en Estados Unidos. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Trump? Que podríamos decir que enojó tanto quizás a la primera ministra de Nueva Zelanda. Bueno, el mandatario dijo que si bien Nueva Zelanda había vencido el COVID, había estado en todos los diarios, había sido aplaudida de manera internacional, bueno, ahora se está registrando un gran aumento y que ellos no quieren que Estados Unidos vaya por ese camino, no quieren eso para Estados Unidos. Y acá hay que recordar que desde la semana pasada, Nueva Zelanda lucha contra un rebrote en la ciudad de Auckland, razón por la que 1,7 millones de habitantes están confinados hasta el próximo 26 de agosto y algo que también les mencionábamos ayer en Mega Noticias, alertas que justamente retrasaron las elecciones legislativas, obviamente para evitar que sigan aumentando estos rebrotes. Bien, y ahora nos vamos a Venezuela luego que el presidente Nicolás Maduro denunció como él dijo, boicot mundial contra las elecciones de diciembre próximo para renovar el Parlamento en el país caribeño. Ahora, se trata de unos comicios en los que, por un lado, la oposición ha dicho que no se va a presentar y que varios gobiernos han insinuado que no van a reconocer de entrada. Y acá hay que también recordar que Venezuela, más de 20 millones de ciudadanos están llamados a las urnas el próximo 6 de diciembre, cuando el régimen de Nicolás Maduro quiere que se elijan los 277 escaños del Parlamento, que es unicameral. Sin embargo, la oposición que por ahora controla la Asamblea Nacional, que es el Parlamento, que controla este órgano, ha dicho que no se va a presentar a estos comicios por considerarlos una farsa y ha pedido a sus simpatizantes a no acudir precisamente a las urnas ese día. Todo esto luego que hace más o menos unas 2 semanas el líder opositor Juan Guaidó, quien precisamente lidera una de estas 2 directivas que dicen controlar el Parlamento y es reconocido además como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, se llamó a movilizar a la base opositora contra estas elecciones porque si bien apuntó por un lado en el contexto, dijo que el contexto es bastante complejo y que no se puede sumar a propagar un virus en referencia al COVID-19, considerando que según las últimas cifras entregadas por las autoridades estarían registrando cerca de 1000 casos diarios de contagio en Venezuela por el COVID-19. Bien, y terminamos